en la costa norte de España, donde el Cantábrico golpea sin piedad, los acantilados y el olor a sal impregna cada rincón del pueblo, vivía Rosa desde hacía más de 50 años. Era una mujer sencilla, conocida por todos, siempre vestida de negro, desde la muerte de su marido Mateo, pescador como lo fueron su padre y su abuelo. Su vida había transcurrido entre el puerto, la iglesia y el pequeño mercado donde vendía pescado fresco cada mañana. El mes de marzo llegó aquel año con un cielo engañosamente tranquilo. Durante días, el mar parecía dormido, como si respetara el duelo silencioso de Rosa. Pero una madrugada, sin aviso, el viento comenzó a rugir como una bestia antigua. Las olas crecieron hasta parecer montañas, y la tormenta se desató con una furia jamás vista. Mateo y sus 2 hijos habían salido a faenar al amanecer. No regresaron. El pueblo entero participó en la búsqueda. Barcos, linternas, rezos, promesas. Nada sirvió. El mar, como tantas veces antes, se quedó con lo que había tomado. Solo devolvió restos de redes y una tabla rota. Desde aquel día, Rosa dejó de ser la mujer callada del mercado. Se convirtió en una sombra que caminaba lentamente por las calles empedradas, con la mirada fija en el horizonte. Cada noche escuchaba el rugido del viento, como si fuera una advertencia, un recordatorio cruel de su impotencia. Pero el dolor no la destruyó, la transformó. Una mañana, sin decir palabra a nadie, Rosa comenzó a subir la colina que dominaba el pueblo. Llevaba consigo una pala vieja, un pico oxidado y una determinación que nadie pudo comprender. Allí, entre rocas duras y tierra compacta, empezó a cavar. Al principio, los vecinos pensaron que era una locura pasajera. Es el duelo, decían, se le pasará. Pero los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Rosa seguía allí, bajo el sol abrasador del verano y las lluvias frías del invierno, golpeando la piedra con manos agrietadas. Vendió sus joyas, su reloj, incluso los muebles antiguos heredados de su madre. Todo para comprar herramientas, cemento, hierro. Todo para seguir excavando. 4 años duró su empeño. Cada golpe era un recuerdo. Cada piedra retirada. Una lágrima no derramada. Cada metro avanzado. Una promesa. Rosa no hablaba de lo que hacía, pero en su interior había hecho un juramento silencioso. Nunca más dejaré que el mar decida por mí. No estaba construyendo un refugio solo contra la tormenta. Estaba levantando una defensa contra el destino, contra la resignación, contra esa idea tan arraigada en el pueblo, de que así lo quiso Dios. Para ella, Dios ayudaba a quien se ayudaba a sí mismo, y mientras el resto del pueblo seguía confiando en la calma aparente del cielo, Rosa preparaba, en soledad, su propia respuesta a la furia del océano. Una respuesta hecha de piedra, sudor y esperanza. Con el paso de los años, la colina se transformó en un lugar extraño para el pueblo. Donde antes solo había rocas y matorrales, ahora se levantaba una entrada de piedra reforzada con hierro, siempre cerrada con una pesada puerta metálica. Todos sabían que era obra de Rosa, y casi todos hablaban de ello. En la taberna de Julián, frente al puerto, los comentarios se repetían cada tarde. «Está construyendo su propia tumba», decía uno, levantando la copa de vino. «La pobre perdió la cabeza con la tormenta», respondía otro. «Nadie puede luchar contra el mar». Sentenciaban como si fuera una ley sagrada. Las palabras viajaban rápido en un pueblo pequeño. Llegaban al mercado, a la plaza, incluso a la puerta de la iglesia. Rosa las escuchaba todas. Nunca respondía. Seguía caminando despacio, con su cesta en la mano, como si nada existiera fuera de su trabajo. Lucía, su nuera, era la única que a veces se detenía a mirarla con otros ojos. Viuda también, joven todavía, llevaba en su vientre al último recuerdo de Mateo. Vivía con Rosa en la vieja casa frente al puerto, donde el sonido de las olas se colaba por las ventanas cada noche. «Madre, no les hagas caso», le decía en voz baja mientras preparaban la cena. «No saben lo que dicen». Rosa sonreía apenas. «Déjalos hablar, hija. Hablar es fácil». Pero no todos se limitaban a murmurar.
El padre Alejandro, respetado por muchos, comenzó a mencionar a Rosa en sus sermones. Sin decir su nombre directamente, hablaba de quienes desafían la voluntad divina y construyen refugios para el miedo en lugar de confiar en la fe. Un domingo después de misa, se acercó a ella. «Rosa, hija mía», dijo con voz grave, «lo que haces no es sano. Vivir con tanto temor no agrada a Dios». Ella lo miró con calma. «El miedo no me gobierna, padre. Me prepara». Él frunció el ceño. Días después, propuso ante el ayuntamiento que evaluaran su estado mental. Decía que vivía obsesionada, aislada, gastando su dinero en una obra inútil. La noticia recorrió el pueblo como pólvora. Rosa no protestó, no fue al ayuntamiento, no pidió ayuda, simplemente siguió trabajando. Mientras tanto, dentro del refugio, el espacio crecía en silencio. Rosa instaló estanterías, reforzó muros, colocó depósitos de agua. Poco a poco, empezó a almacenar sacos de arroz, legumbres, conservas, mantas, velas, medicamentos. No eran provisiones para una sola persona. Lucía lo notó una noche. «¿Para quién es todo esto, madre?» Rosa tardó en responder. «Para quien lo necesite». La joven comprendió entonces algo que nadie más veía. Rosa no construía desde el rencor, construía desde la memoria. Cada lata guardada era un nombre, cada manta doblada, un rostro perdido, cada vela, una oración sin palabras. Mientras el pueblo la ridiculizaba, ella pensaba en ellos, en sus hijos, en sus nietos, en los pescadores que seguían saliendo al mar sin miedo. Sabía que, cuando llegara la tormenta verdadera, no distinguiría entre creyentes y escépticos, entre burladores y justos, y Rosa no estaba dispuesta a dejar que murieran, aunque nunca se lo agradecieran, aunque jamás lo entendieran. El invierno había sido suave aquel año, demasiado suave. En febrero, apenas cayó nieve en las montañas cercanas. Marzo llegó con cielos despejados, tardes templadas y un sol que parecía anunciar una primavera anticipada. En el paseo marítimo, los ancianos se sentaban sin abrigo, los niños corrían sin bufandas. En los bares, las terrazas volvieron a llenarse. «Este año será bueno», decían los pescadores. «El mar está tranquilo». Las barcas salían cada madrugada. Los campos empezaron a prepararse para la siembra. Algunos incluso hablaban de un verano próspero. Solo Rosa no compartía aquel optimismo. Desde hacía días sentía una inquietud difícil de explicar. No venía del cielo, sino del aire. Un olor extraño, metálico, frío. Por las noches, el viento cambiaba de dirección sin aviso. Las gaviotas volaban bajo y en silencio. El mar, aunque aparentemente calmo, tenía un color más oscuro. «Viene algo malo», murmuraba para sí. Lucía, ya con el vientre muy abultado, intentaba tranquilizarla. «Madre, ahora todo está bien. Mire el sol». Rosa negaba con la cabeza. El sol también engaña. Una tarde, al regresar del puerto, se detuvo en seco. Las montañas del fondo estaban cubiertas por una nube espesa, gris azulada, que avanzaba lentamente. El aire se volvió más pesado. El frío llegó de golpe, como una bofetada. Esa noche, Rosa no durmió. Se levantó varias veces para mirar por la ventana. El viento aumentaba. Los cristales vibraban. A lo lejos se escuchaban truenos apagados. A medianoche, tomó una decisión. Despertó a Lucía con suavidad. «Hija, vístete. Ahora. ¿Qué pasa? No preguntes. Confía en mí». Lucía sintió el temblor en la voz de su suegra y obedeció. Se puso el abrigo con dificultad, respirando con esfuerzo. Rosa cargó una mochila, tomó una linterna y abrió la puerta. El viento casi las derribó. Avanzaron por las calles vacías, mientras las primeras ráfagas de nieve comenzaban a caer. Nadie más parecía haberse dado cuenta. Algunas luces seguían encendidas. En las casas, la gente dormía tranquila. La subida a la colina fue lenta. Lucía se detenía a menudo. «No puedo más». «Un poco más, hija, por el niño». Cuando llegaron al refugio,
La tormenta ya rugía como un animal herido. Rosa abrió la pesada puerta y la cerró detrás de ellas con un estruendo metálico. Dentro, el silencio era absoluto. Solo se escuchaba su respiración. Encendieron una lámpara. El espacio era cálido, sólido, protegido. Las paredes de piedra parecían abrazarlas. Afuera el mundo comenzaba a desaparecer. En pocas horas, la temperatura cayó en picado. La nieve se convirtió en un muro blanco. Los tejados cedieron. Las calles se borraron. El puerto quedó sepultado. El mar se mezcló con el hielo. El monstruo blanco había despertado. Desde el interior del refugio, Rosa escuchaba los golpes del viento sin miedo. Había esperado este momento durante años. Preparó té caliente para Lucía. Le acomodó mantas. Revisó las provisiones. «Estamos a salvo», susurró. Lucía, agotada, apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez desde la muerte de Mateo, Rosa sintió que había cumplido su promesa. No había desafiado el destino. Se había adelantado a él. La tormenta no terminó al amanecer. Siguió durante horas, durante días, como si el invierno hubiera decidido instalarse para siempre sobre el pueblo. El viento aullaba sin descanso, golpeando la colina con furia. La nieve se acumulaba en capas interminables, enterrando casas, calles y recuerdos. Dentro del refugio, el tiempo parecía detenido. Rosa llevaba la cuenta de las horas con pequeñas marcas en una libreta. Revisaba el agua, el gas, los alimentos. Encendía y apagaba las lámparas con cuidado. Todo debía durar. Lucía permanecía casi siempre sentada en una colchoneta, envuelta en mantas, acariciando su vientre. Se mueve mucho. Susurraba a veces, como si supiera que afuera todo está mal. Rosa le tomaba la mano. Es fuerte, como su padre. La tercera noche fue la peor. El viento golpeaba con tal violencia que parecía querer arrancar la puerta de hierro. El refugio crujía. Pequeños fragmentos de polvo caían del techo. Entonces escucharon el primer golpe. No era el viento. Era distinto. Irregular. Desesperado. Toc, toc, toc. Rosa se quedó inmóvil. Lucía abrió los ojos, aterrada. ¿Oíste eso? Otro golpe. Y otro. Luego, voces apagadas. «Por favor, ¿hay alguien ahí?» «¿Abran?» Rosa cerró los ojos un segundo. Había esperado este momento. Tomó la linterna y se acercó a la puerta. «¿Quién es?» preguntó con voz firme. «Somos nosotros, del pueblo. Nos estamos congelando». Cuando abrió, una ráfaga de aire helado invadió el refugio. Ante ellas aparecieron figuras irreconocibles, hombres, mujeres, niños cubiertos de hielo, con los labios morados, los ojos hundidos. Parecían fantasmas. Uno tras otro fueron entrando, tambaleándose, llorando, agradeciendo entre sollozos. Pensábamos que estaba loca. «Perdónanos, Rosa. Sálvanos, por favor». Ella no respondió. Solo señalaba dónde sentarse, dónde abrigarse, dónde beber. Minutos después, apareció el padre Alejandro. Ya no llevaba sotana. Tenía la ropa rota, el rostro herido, la mirada perdida. Se dejó caer de rodillas. «Rosa, me equivoqué». Ella lo ayudó a levantarse sin decir nada. Pronto, el refugio se llenó. 85 personas compartiendo calor, miedo y esperanza. El aire se volvió pesado, cargado de respiraciones, de llantos, de oraciones susurradas. Y entonces, Lucía gritó: «Me duele. Madre». Rosa corrió hacia ella. El parto había comenzado. No había médico. No había hospital. Solo ellas y algunas mujeres del pueblo que, temblando, se acercaron para ayudar. Mientras afuera la tormenta rugía, dentro nacía una vida. Los dolores eran fuertes. Lucía lloraba, sudaba, apretaba los dientes. «Respira. Mírame. No tengas miedo», le repetía Rosa. Horas después, un llanto rompió el silencio. Fuerte, claro, vivo. Un niño, las mujeres lloraron.
Algunos hombres se persignaron, otros sonrieron por primera vez en días. Rosa tomó al bebé entre sus brazos. Era pequeño, pero caliente, real. En medio del hielo y la muerte había nacido esperanza. Aquella noche el refugio dejó de ser la tumba. Se convirtió en hogar, en santuario, en promesa. La tormenta se marchó sin despedirse. Una mañana, después de 5 días de oscuridad, el viento cesó de repente. El silencio cayó sobre la colina, como un manto sagrado. Nadie se atrevía a hablar. Solo se escuchaba el leve llanto del recién nacido y el crujido lejano del hielo derritiéndose. Rosa fue la primera en abrir la puerta. La luz del amanecer entró tímidamente, iluminando un paisaje irreconocible. Donde antes había calles, ahora había montañas blancas. Donde hubo casas, solo quedaban restos enterrados. El puerto estaba cubierto de hielo, las barcas, destrozadas, la iglesia, medio derrumbada. El pueblo había sido juzgado por la nieve. 23 personas no sobrevivieron. Nombres conocidos, vecinos, amigos. Durante días, los supervivientes trabajaron en silencio, ayudándose unos a otros, compartiendo comida, reconstruyendo lo poco que quedaba. Ya no había risas ni burlas, solo respeto y memoria. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el mar, alguien llamó a la puerta de la casa de Rosa. Era el padre Alejandro. Tenía el rostro cansado, los hombros hundidos, la voz rota. Rosa, dijo, no vengo como sacerdote, vengo como hombre. Perdóname. Ella lo miró largo rato, luego entró en la casa, tomó una pala apoyada en la pared y se la entregó. El pozo se ha llenado de hielo, respondió. Hay que limpiarlo. Nada más. No hubo discursos. No hubo lágrimas. Solo trabajo. Desde aquel día, Alejandro ayudó cada mañana, sin sotana, sin sermones, con las manos llenas de tierra. El pueblo cambió. Nadie volvió a llamar tumba al refugio. Los niños empezaron a referirse a él como la casa de la vida. Los mayores como el arca, como la historia bíblica que tantos escucharon sin comprender. Hasta ahora. Rosa siguió viviendo en su casa, frente al mar. Ya no vestía siempre de negro. A veces se sentaba en el muelle, con su nieto en brazos, observando las olas sin miedo, no porque el mar fuera menos peligroso, sino porque ella había aprendido a respetarlo, sin someterse a él. Y entonces surge la pregunta: si tú hubieras sido uno de los vecinos, ¿habrías creído en Rosa? ¿Te habrías preparado? ¿O habrías esperado, confiando en que nunca pasará? Porque las tormentas no siempre llegan con ruido. A veces llegan en silencio. Y solo quienes actúan a tiempo sobreviven. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha emocionado, si te ha recordado la importancia de la valentía, la empatía y la responsabilidad, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en más relatos que nacen del corazón. No olvides compartir este video con quienes amas, porque una historia puede salvar más vidas de las que imaginas. Gracias por escuchar.